Bueno, mi hermano Héctor, como siempre hemos tratado cuando iniciamos el desarrollo de cualquiera de los temas, siempre le queremos recordar lo que habla en Mateo capítulo 5:18. Mateo 5:18 siempre refiere a la Escritura, que todo lo que está escrito ahí tiene que cumplirse, porque no va a pasar ni una yod ni una kos. Yod es la 10ª letra del alfabeto hebreo, del alefato hebreo, y una kos, que son las coronitas, los puntitos que son colocados en las letras hebreas, hasta que todo se haya cumplido. Significa que lo que el Padre habla en sus escrituras, lo que envió a Yeshua Mashiach a hablar en las escrituras, todo tiene que cumplirse. Por eso lo que dice Mateo 5:18, dice, porque de cierto os digo, que hasta que pasen el chamaín y la res, ¿verdad? Dice, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Eso es en base a la versión Reina Valera. En base a la Tanakh habla de que ni una yod en vez de una jota, ni una tilde, que es la kos, que son las coronitas, los puntitos que se le colocan a las letras hebreas. O sea, que realmente eso es lo que dice, no es ni una jota ni una tilde. Entonces es importante esto poder entenderlo, porque todo esto tiene que pasar, toda la escritura hasta esos puntitos. Eso es lo que refiere. Y por eso nosotros estamos confiados que todo lo que se ha dicho en las escrituras tiene un cumplimiento, desde cuando los tiempos iniciales en Bereshit, en Génesis, cuando Noé, todo lo que anunció, todo lo que sucedió, como cuando Yeshua estuvo. Así que su resurrección fue hablada, fue dicha. Entonces tiene un significado la resurrección. Y queremos que, adentrándonos ahora en el tema, vamos a ver lo que tiene que ver, mi hermano Héctor, con lo que es la resurrección, en cuanto a la terminología, y de ahí vamos a ver ese cumplimiento en Yeshua, después de haber muerto, como Él resucitó. Aleluya. Es bueno que como personas que no tienen la emuná que tenemos nosotros, que no tienen el conocimiento de la palabra, escudriñen que la palabra está ahí. Ya los científicos no pueden desmentir los hechos. Si vamos a Wikipedia vamos a encontrar el término de la palabra resurrección, que viene dado del latín resurrectio y derivado del verbo resurgo o resurrexi. Es levantarse, renacer, alzarse, resurgir, hacer referencia a resucitar. O sea, estamos hablando de una palabra que no existió hasta el momento en que Yeshua Mashiach lo hace. Porque a Lázaro, Él lo levantó. Amén. Y así a otros, Él los levantó, pero Él resucitó. Él fue levantado por el poder del Padre que había en Él. O sea, que la palabra resurrección comienza a aparecer en los diccionarios y en la lengua a partir de que Yeshua lo hace. También vemos que la palabra resurrección es un acontecimiento que da la clave a todo lo que es el Nuevo Testamento. Si la resurrección de Yeshua HaMashiach, no hubiese habido ninguna razón de que estuviéramos aquí ahora haciendo estos programas por YouTube o caminando en la emuná. Y vemos cómo no solamente, le decía yo al varón antes de entrar a lo que era la producción del programa, fuera de cámara, que Él se dio a conocer, Él se dio a ver, Él se dio a sentir después de haber resucitado. Se le apareció a tantos, no solamente a sus discípulos. Hay una lectura en 1 Corintios capítulo 15. El 15, sí, de varios versos, a donde se le apareció a más de 500. Y lo vamos a estar leyendo más adelante, ese versículo, porque de seguro que en ese grupo, de esos 500, tenían que haber saduceos, filisteos, habían de diferentes denominaciones que supieron y vieron, y tuvieron presente en todo lo que fue ese acontecer después de la resurrección. Exactamente. Es importante entonces que para poder, porque este programa lo tenemos con dos partes, uno lo que es la resurrección y después lo que tuvo que hacer Yeshua HaMashiach para fortalecerle la emuná a esos discípulos que después de haber muerto, ¿qué pasó? Ellos esperaban que Él se mantuviera y no lo vieron, y entonces estaban dudando, y Yeshua tuvo que fortalecerle la emuná, la fe. Entonces yo quiero que primeramente, antes de que vayamos a Corintios, quiero que busquemos en el libro de Lucas. Amén. Vamos a buscar en el libro de Lucas para que podamos leer del capítulo 24 de Lucas
versículos del 1 al 12, para poder nosotros leer ahí. Te lo busca, te puede hacer ahora una breve pausa en lo que usted va y busca su Biblia, porque a lo mejor no la tenía ahí a mano. Así es muy bueno ahora que... Qué ventaja, tiene ahora, así mismo. Y podamos así mismo compartir. Mire, ahí en Lucas 24, del 1 al 12, dice así las Escrituras: será en el nombre del Padre, del Hijo y del Ruach HaKodesh. El primer día de la semana significa que Yahshua, ¿verdad?, resucitó el primer día de la semana. Muy de mañana vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, porque como estaban en reposo no podían, estaba prohibido lo que era hacer el proceso de todo el embalsamiento, toda la preparación del cuerpo. No podían hacer eso. Entonces tuvieron que dejarlo para después que pasara el día de reposo. El día de reposo, que es el Shabbat, finalizaba el sábado, ¿verdad?, a las 6:30, a las 7 más o menos de la noche, en ese periodo de tiempo, y de ahí comienza el primer día de la semana. Pero aquí vemos que muy de mañana significa que estuvieron esperando después de lo que era la oscuridad, al amanecer en la mañana, fueron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas mujeres con ellas. Hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo de nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí separaron junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. En otra versión dicen 2 malak, 2 ángeles. Claro, eso en el versículo 24, capítulo 24, versículo 4. En el versículo 5 dice: y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Era María Magdalena, eso lo dice el versículo 10 ahora, era María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. En el versículo 11 dice: mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas, y no las creían. Oiga bien, esto ya había sido declarado por el profeta Isaías, capítulo 53, pero el mismo Yahshua se lo había dicho, se lo había declarado, se lo había mostrado, aleluya. Pero ellos no se recordaban de esa palabra, y por eso no creían. El 12 dice: pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Aleluya. Eso sí. Eso sí creía. Entonces, esto es importante y fíjese, en otras versiones habla también de que en el evento iba corriendo con Pedro otro discípulo. Le pasó corriendo a Pedro, sí, llega al área de donde está la piedra, Juan, sí, y cuando llega, no entra, sino que desde afuera mira. Pero Pedro llega e inmediatamente entra, y ven todo esto. Entonces ahí que el discípulo entra también, y que inmediatamente entra y sale, cree. Aleluya. Porque muchos habían dicho que hasta que no le vieran la cara, no retornaban a Jerusalén. Muchos estaban escondidos, muchos habían salido huyendo. Fíjese el escenario: su líder, al que tanto amaban, había muerto. Y entonces ahora, ¿quién creía? No estaban creyendo, y había una necesidad de fortalecer lo que era precisamente la emuná en ellos, pero era como apareciéndose. Yo quiero que ahora vayamos al libro que tiene que ver con Primera de Corintios. Vamos a buscar en Primera de Corintios capítulo 15 para que veamos la cantidad de apariciones que se hicieron. En el libro de 1 Corintios capítulo 15, del versículo 3 al 8, vamos a estar leyendo. Sí, vamos a leer. La palabra en 1 Corintios 15, vamos a comenzar en el 3, dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Yeshua murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras,
quién habla en 1 de Corintios? Pablo. Pablo, exactamente. Estaba hablando, a la comunidad de Corinto. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Oiga qué frase usa Pablo. Dice Pablo. A un abortivo, porque Pablo era el perseguidor de los cristianos. Sí. Y él se había convertido a Yeshua y predicaba su evangelio. Por eso que él dice, oiga bien lo que dice ese versículo, El versículo. Y al último, el versículo 8 dice, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Dice. Oye, Pablo, tremenda esta lectura. Hermanos, ustedes que están allá, mediten estas palabras que estamos leyendo aquí en el desarrollo del programa, porque les digo de corazón, son unas palabras que te ponen, como dice la gente, los pelitos de gallina, porque es que tú vives este evangelio, yo vivo este evangelio, y al momento que lo estoy leyendo, la palabra se hace viva en mí, y yo estoy viviendo ese momento que Pablo dice estas palabras a ellos. Sí. Oye, ¿a cuánto fue que se le apareció? Sin embargo, cuando Yeshua muere en el madero, él, recuerden, hubo una persecución. De hecho, a Pedro le hacen la pregunta y lo señalan en el patio donde tenían a Yeshua coronado de espinas y con una vara en brazos. Exacto. Decían, él andaba con el Mesías, y él se desnegó. O sea, hubo una persecución. Los valientes se quedaron. Exacto. Por eso que la palabra dice valientes. Los que no tuvieron el valor ni creyeron que él iba a resucitar, salieron de Jerusalén. Sí. Lo que usted predicaba esta mañana en la iglesia. Sí. Entonces es importante que veamos en este sentido cómo con esta guianza Yahshua HaMashiach entra en unos niveles de apariciones para fortalecerle la emuná a los discípulos. Ahí en que va y se le aparece allá por el camino de Maús a 2 discípulos y le pregunta hacia dónde iban. Para poder fortalecerle la emuná, les recuerda esto, y cuando ellos lo invitan a comer, él ahí entonces le habla cuando está partiendo el pan y está así mismo compartiendo el vino. Entonces ahí él se muestra tal como es y ellos se dan cuenta, porque mientras estuvieron caminando ardía en su corazón cuando él le hablaba, pero ellos todavía no lo habían identificado hasta el momento en que están juntos, ¿verdad?, comiendo. Esta es una de las apariciones, pero hubieron otras apariciones también, que fue en la cual llegó él con las puertas cerradas donde estaban reunidos todos los discípulos y le dijo, Shalom a todos vosotros. Y le había dicho que por qué estaban en esa condición y que le vieran las manos, las heridas de las manos en el costado. Entonces invitó a Tomás a que le tocara. Y no estaba ahí Tomás, Didimo, no estaba en ese momento, no estaba. Y en ese momento, al no estar, y cuando se va nuevamente Yahshua HaMashiach y llega Didimo allá, él que le cuentan todo eso. ¿Qué pasó? Él le dijo, mire, hasta que yo no entre los dedos en la llaga, no entre los dedos en el costado, no creo. Y esto fue bien fuerte porque, ya usted sabe, aquellos a los cuales él vino no creyeron. Y bienaventurados aquellos que crean y que han creído sin haber visto. Esto es importante, mis hermanos, que podamos ver esta secuencia de lo que sucedió en esos momentos, porque después vino otra aparición en la cual sí ya estaba ahí y él entró con las puertas cerradas, y cuando entra ahí viene y le dice directamente para que le entren los dedos en las llagas y los reconviene, o sea, le hace un llamado a la atención y le dice, porque has visto y que has creído. Amén. Ahí nos bienaventura a nosotros. Y entonces viene una bienaventuranza para todos nosotros. Significa que si tú también has creído que Yahshua Mashiach, aunque tú no estuviste allá físicamente, que lo viste como ellos lo vieron, que lo viste que murió en el madero como ellos lo vieron, y que resucitó, te digo
que si tú crees, tienes una bienaventuranza. Si crees sin haberlo visto, tienes una bendición bien grande. Bueno, vamos a hacer una breve pausa. Cuando retornemos, vamos a estar continuando con la parte final del desarrollo, para que veamos que estas apariciones, como lo dice en 1 Corintios, también hay un periodo de tiempo en que él duró 40 días, y esto está en un libro que se llama Hechos de los Apóstoles.